Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Continuamos con este 2 minutos para medianoche y tengo que recalcar una cosita que se me pasó en el vídeo anterior. Yo creía que lo había hecho todo, pero me faltó una cosa. Si os acordáis, en las perspectivas estratégicas, cuando el americano me metió dos bombarderos, ¿vale? Que eso significaba que el equilibrio nuclear aumentaba. Podía poner hasta dos descontentos. ¿Eso qué significa? Yo ya tenía dos, así que dije que solo podían tener un máximo de tres, y no es verdad. El máximo de tres no vale para las superpotencias. Las superpotencias pueden tener todas las que se quieran de descontentos, como son pues Moscú, evidentemente, y Estados Unidos, ¿vale? Moscú o la URSS, o como queréis llamarlo, ¿vale? Pues se pueden tener todos los descontentos que pueda haber en el juego. No tiene por qué ser tres. A partir de tres es cuando tanto el jugador americano como el jugador ruso tienen que empezar a quitar obligatoriamente con las cartas de dinero los descontentos, hacer inversiones para ir quitando los descontentos, ¿vale? Eso se me pasó contarlo. Pero bueno, ya está hecho, ya está dicho. Lo que sí que voy a hacer, para no hacer muchas trampas, es poner este descontento, ¿vale? Que me faltaba. Lo ponemos aquí y ya lo tendríamos ya apañado y bien hecho. Muy bien, pues venga, vamos a continuar cogiendo la primera carta y continuamos con este primer turno todavía. Fijaros, que esto va para rato. Venga, vamos a ello. Muy bien, pues venga, vamos a coger la cartita que nos toque. Oiga, que tengo por aquí esta. ¿Y qué nos toca? Investigación. Esta es para reutilizar, así que la dejamos aquí. Y dice, ambos jugadores resuelven una acción de investigación y en los turnos uno y 2. Así que tenemos que resolver una acción de investigación, ¿vale? A partir del turno 3 resuelven dos acciones de investigación. Pues fenomenal. Pues venga, voy a empezar yo. Voy a empezar yo. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Venga, vamos entonces a la zona de investigación y vemos qué podemos hacer, qué podemos avanzar. Pues venga, yo creo que voy a empezar con, ya que lo tengo aquí chupado, lanzamiento al espacio, ¿vale? Ya voy a poner, ahora sí que sí, voy a quitar el cubito y vamos a poner un disquito aquí guapo. Vamos a poner aquí un disquito majete. Venga, vamos para allá. Ponemos aquí un disquito majete, ¿vale? Y que por cierto, lo tenía que haber puesto aquí el disco, ¿vale? De investigación de misiles. Porque ya que había ahí un cubito, eso significa que este ya estaba investigado. Bueno, nada, errores tontuelos. No pasa absolutamente nada. Muy bien, pues venga, y ahora pues le tocaría al estadounidense, que evidentemente lo que va a hacer va a ser, pues, este de aquí, ¿vale? Que ya prácticamente lo tendría hecho, que va a ser, pues eso, quitar el cubito este, va a poner un cubito azul, o sea, va a poner un disco, el disco azul, que viene aquí, y ya estaría apañado. Y con esto lo que va a tener va a ser un más un cubo al final del turno. Así que le tendremos que ir poniendo aquí cubos, ¿vale? Porque con estos cubos, esto va a significar que se utilizarán después para investigación, digamos, de manera gratuita, ¿vale? No va a necesitar hacer nada más, simplemente con las computadoras, gracias a ellas, podrá investigar donde quiera y como quiera, de manera casi se puede decir gratuita. Muy bien, pues ya lo tenemos las investigaciones ya hechas, ¿vale? Ya apañadas. Y venga, vamos al mapa de guerra. Pues ya estando aquí en el mapa de guerra, vamos a continuar. Venga, sacamos. Vale, pues ahora es azulita. Esta es eliminar. Muy bien. Pues independencia de Indonesia. Vamos a tirar un dadete. Vamos a ver lo que es lo que pasa. Salió un 5 con un 3 o más. Dice los holandeses. Acceden a abandonar Indonesia. Elimina los marcadores de guerra civil si lo hay y coloca una inversión. O sea, en Holanda. ¿En Holanda hay guerra civil? Pues no, no, yo no veo guerras civiles en Holanda. Que lo tenemos aquí, o sea, tenemos aquí Alemania
Occidental, Bélgica, Holanda, etcétera, ¿vale? Aquí no hay guerras civiles, con lo cual, pues nuestra carta no va a poder hacerse nada de nada. Si no hay, a ver, dice aquí los marcadores de guerra civil, si lo hay, y coloca una inversión estadounidense en Indonesia. No se aplica si Indonesia tiene un gobierno comunista. Vale. En Indonesia entonces va a tener que poner una inversión. Por cierto, hay aquí una pequeña rata en uno de los tokens, ¿vale? En el token que quité en el vídeo anterior, aquí pone, si lo veis, pone por aquí inversión y aquí investigación. En realidad es inversión, ¿vale? Entonces es una pequeña rata, pero bueno, no pasa absolutamente nada. ¿Qué hemos dicho? Que hay que colocar una inversión estadounidense en Indonesia. Pues venga. Venga. Pues movemos la camarita, evidentemente. Indonesia está aquí, con lo cual pues le va a meter otro de... pues otra inversión. Bueno, aunque ponga aquí investigación, sabemos que es inversión, ¿vale? Así que ya tendría aquí pues dos tokens guapos de inversión que le vendrá muy bien cuando salga la segunda carta de la guerra civil, que ya veremos cómo se desarrolla todo el tinglado. Continuamos con la siguiente cartita. Venga, vamos allá. Anda, pues mirad, una carta roja, ¿vale? Esto significa que podré utilizar también espías, pero no tengo ningún espía por ahí para utilizar. Así que naranja de la China, vale. Pues venga, dice así, ejército rojo. Bueno, pues hay que tirar un dedete y vamos a ver qué es lo que sucede. Pues venga, cogemos, sale un 6. Dice, con 4 más, el jugador US puede gastar 2 dolarines para aumentar el ejército de, el registro de equilibrio convencional en 1. Bueno, evidentemente el gasto significa coger créditos, es decir, tenemos por aquí unos tokens que se llaman créditos, ¿vale? Que son estos de aquí. El problema es que cuando salga carta de dinero estoy obligado a quitarme los créditos, con lo cual va a ser un atraso, con lo cual no me interesa, de momento no me interesa endeudarme, no me interesa endeudarme porque ya sabemos que aquí la URSS pues lo tiene un poquito complicado, ya que este juego está hecho realmente para que gane Estados Unidos, y yo voy a intentar pues por todos los medios que no sea así, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Entonces, lo primero es no endeudarme, ¿vale? Para ir lo más, vamos a llamar, lo más mejor posible, y con ello pues a ver si puedo avanzar pues en otras áreas sin necesidad de pedir préstamos. Fenomenal, seguimos. Añadir al mazo una carta de dinero por cada espacio que disminuya el registro. A ver, 4 o más. Gastar 2 dolarines en el registro convencional en 1. Añadir al mazo de una carta de dinero por cada espacio que disminuya el registro. O añadir, o sea que lo voy a tener que hacer esto y colocar el marcador mano de obra en la URSS. Tras esto puede colocar un ejército sin coste en la guerra civil. ¡Jopetas! Pues vaya tela. O sea que voy a tener que hacer esto. Vale, venga, pues... venga, pues voy a coger entonces esta opción. Vamos a coger una carta de dinerín. Vale, cogemos una cartita de dinerito. Cualquiera de estas, porque estas son desechables. Venga, pues esta misma. Cogemos una cartita de dinerín, lo metemos en el mazo y mezclamos, ¿vale? Ahí. Venga, mezclamos y pegamos un tajo y a apañar, muy bien. Y ahora dice... Ahora, añadir al mazo el dinero y por cada espacio que disminuya el registro y colocar el marcador. Vale, yo solamente voy a disminuirlo en 1. Vamos a ver lo del equilibrio convencional, que está en la zona de investigación tecnológica, y bueno, pues ya habéis visto que he metido la carta de dinerín. Pues ya lo tenemos por aquí y el que va a bajar va a ser esto de aquí.
¿Esto para qué sirve? Bueno, pues el equilibrio convencional se utiliza para hacer ataques a otros países. En este caso solamente podría hacer agresiones menores, ¿vale? Ataques son agresiones, al fin y al cabo. Agresiones menores, que sería pues a países que no que sean solo pues autoritarios y no pertenezcan ni a un que no estén alineados democráticamente o comunistas, evidentemente, ¿vale? No si ya son comunistas, pues ¿para qué lo voy a agredir más? O sea, es que es absurdo. Así que, venga, pues hemos disminuido en uno, con lo cual he puesto una cartita de dinero y vamos ahora a continuar con lo que dice la carta. Pues la carta continúa diciendo que tras esto puede colocar un ejército... y colocar un marcador de mano de obra en la URSS. Vale, pues yo tengo por aquí los tokens de mano de obra. Vamos a ver, dame un segundo. Venga, dame un segundito, voy a buscarlo, que lo tengo por aquí y ahora os lo enseño. Pues venga, ya lo tenemos por aquí. Vale, mano de obra, evita carestía y lo ponemos en la URSS. Vale, pues lo ponemos aquí. Venga, muy bien. Y el primero de dinerín que yo tenga, lo que voy a hacer va a ser empezar a quitar descontentos de aquí, de la URSS. Creo que no lo estáis viendo. Esperad un momento que voy a mover la camarita. Vale, yo creo que ahora sí lo estáis viendo. Entonces, he puesto ya aquí lo de mano de obra y que me quedan aquí dos descontentos que los tengo que eliminar como sea. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, continuamos con la cartita que dice que tras esto puede colocar un ejército sin coste en una guerra civil o poner una inversión adyacente a la URSS si tiene ventaja en equilibrio convencional. Tenemos de momento ventaja en equilibrio convencional, con lo cual podrían poner inversiones o bien ejército. Vamos a poner ejército donde haya una guerra civil. ¿Dónde puedo ponerlo? ¿Dónde puedo ponerlo? Pues puedo poner aquí, puedo poner pues solamente aquí, porque aquí en Vietnam ya está... Bueno, no lo estáis viendo, esperad un momento. Bueno, pues ahora sí que lo estáis viendo, ¿no? Tenemos por aquí Vietnam, que ya hay un ejército francés. Tenemos aquí guerra civil en Indonesia, tenemos dos guerras civiles, aunque hay por aquí... pues como veis, dos inversiones por parte americana y yo creo que poca historia más, es que no hay más. Yo creo que lo mejor va a ser invertir en un país adyacente. Pues vamos a hacerlo de esta manera. Ya que es en un país adyacente, puedo meter aquí más inversiones, ¿vale? Ya que tengo aquí un ejército, aunque sea el ejército chino, está en guerra civil, con lo cual si yo pongo aquí otra inversión, esto me ayudará para poder eliminar las guerras civiles y gracias a ellos, pues a lo mejor lo dejo completamente alineado, o sea, me hago con ello, le pongo ahí un circulito que pertenece a la URSS y me vendría fenomenal. Muy bien, pues ahora yo creo que sí, ¿no? Tras esto puede colocar un ejército sin coste o poner uno de inversión si tiene ventaja en equilibrio convencional, que es lo que estaba pasando. Muy bien, pues ya estaría. Pues venga, vamos a continuar. Pues venga, siguiente cartita. Vale, venga, la segunda de guerra civil. Esta queda aquí. Vale, como no es la primera, sino la segunda, pues ahora tenemos que resolver qué es lo que pasa. Segunda carta, resolver todas las guerras civiles, ¿vale? Y encima se reutiliza y empieza el soviético. Pues venga, vamos a empezar con las guerras civiles. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que vamos a empezar desde el norte, ¿vale? Desde la parte norte, como veis, desde aquí. Iremos a Ucrania y bajaremos después a Grecia y iremos así poco a poco, ¿vale? Pues venga. Voy a acercar un poquito más la cámara si es posible y vamos a ir poco a poco resolviendo las guerras civiles. Bueno, pues venga, no voy a cambiar de cámara final porque así vamos viéndolo poco a poco. Vamos a empezar por aquí, ¿vale? ¿Y cómo es la secuencia de la guerra civil? Bueno, pues es una serie de pasos, la verdad es que es bastante contundente. Para eso es mejor que veáis la guía rápida, ¿vale? Las referencias de rápida, porque hay pues son una serie de pasos bastante, ya os digo, bastante contundentes, ¿vale? Lo tenemos por aquí, guerra civil, y hay que seguir, pues esto, ¿vale? Ver los resultados y toda la historia. Venga, pues vamos a seguirlos.
y vamos a ver cómo lo vamos resolviendo uno a uno. Pues venga, empezamos pues por lo dicho, vamos a empezar por Estonia, Letonia, ¿vale? Entonces cogemos dos dadetes, tenemos un ejército y tenemos inversión. Eso significa que hay que añadir un +1, perdón, un +1 y más un dado por ejército amigo. Eso significa que tenemos que coger, ¿vale? Tenemos que coger 3 dadetes, en este caso 3 dadetes, porque hay un ejército amigo, ¿vale? Porque eso es soviético. Así que 3 dadetes. Ahora dice que un +1 por inversión propia, ¿vale? Pues fenomenal. Y si hay un espía, que no hay espía, pues sería otro +1. Y +1 si la guerra civil tiene 3 marcadores. Pues no, en este caso no hay 3 marcadores, con lo cual naranja china. Pues venga, vamos a tirar los dadetes. Tiene que salir un 6 o más, ¿vale? Vale, pues tenemos un +1. Un +1 por el ejército que hay y un +1 porque hay pues inversión. Por ejemplo, este sería un 6, con lo cual sería un acierto, ¿vale? El máximo que podemos tener de modificadores es un +3, así que, porque a lo mejor hay 2 inversiones, o solamente se puede poner uno de ejército, pero vamos, sería 2 inversiones, un ejército, o 3 inversiones directamente, ¿vale? Entonces, el máximo son 3 modificadores a la tirada. En este caso, necesitamos 2 mínimo, pues los hemos sacado. Total, la guerra civil pues se va, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa cuando se va la guerra civil? Bueno, pues una vez que se va el marcador de guerra civil, pues vamos, lo que hay que hacer, bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues hay que ponerle un cubito. Hola, perdonad que tiro yo por aquí los trastos. Hay que ponerle por aquí un cubito, ¿vale? La inversión se va, porque ya no haría falta, porque ya lo hemos utilizado. Y como ya está completamente alineado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que hay que poner por aquí un disquito indicando que pertenece ya a la Unión Soviética como tal, ¿vale? Ya está completamente alineado a la Unión Soviética y hay que ponerle un descontento. Eso sí que hay que hacerlo, ¿vale? Hay que ponerle un descontento. Y ya quedaría pues súper guay. Bueno, vamos a ver si consigo ponerlo esto aquí y esto aquí y arreando. Vale, como ya está ocupado y tenemos ahí un ejército, pues esto se retira y lo tenemos ya pues ocupado, ¿vale? Ponemos esto de aquí. Ya tenemos ocupado la zona, ¿vale? Ya está completamente en rojito. Y pues esto, pues eso, ¿vale? El ejército este pues se va para casa. Muy bien, pues a ver, ¿dónde tengo yo aquí el ejército? Lo dejo aquí, vale, fenomenal. Pues venga, vamos ahora con Ucrania. Con Ucrania pues va a pasar 3/4 de lo mismo, lo único que no tengo inversión, con lo cual solamente va a ser 2 dadetes. 3 dadetes, van a ser 3 dadetes, ¿no? Sí, 3 dadetes porque tengo +1 por tener. Tengo +1, tengo más un dado, con lo cual, pues eso, porque tengo ahí un ejército. De hecho, lo podéis ver aquí. Lo podéis ver aquí, que no hago trampas, ¿vale? Que dice que el gobierno y los rebeldes tiran 2 de 6, ¿vale? Que al fin y al cabo va a ser esto de aquí. Vale, si escucháis ruido es porque tengo por aquí a la señorita, ya sabéis. Ya sabéis, ¿vale? Entonces, tenemos por aquí un +1 más un dado por ejército amigo. Evidentemente tenemos el ejército amigo, que es el ejército de los comunistas, ¿vale? De la URSS, con lo cual son 3 dadetes. Venga, pues tiramos 3 dadetes. Tengo un +1 por el ejército rojo. Vale, pues fenomenal. 5 más 1 por el ejército son 6, con lo cual este de aquí se va. Pues lo mismo, ¿qué es lo que va a pasar? Esta guerra civil se va, ¿vale? Este marcador se va. Ponemos aquí otro cubito. Otro cubito significa alineación, descontentos, etcétera, ¿vale? La misma operación que hicimos antes. Esto de aquí se va, ¿vale? Ponemos por aquí un descontento. Ponemos también que están completamente alineados. A ver si soy capaz de dar con el disco. ¿Vale? Están completamente alineados. Ponemos otro cubito por aquí. Otro cubito por aquí. Y con esto pues hay que poner también que está, pues eso, que a ver si tengo por aquí un brazo de estos amarillos.
¿vale? Que están ocupados, que está ocupado. Venga, vamos allá. Muy bien. Y esto lo ponemos por aquí, que está ocupado. Vale, fenomenal. Y el ejército, pues que se va pues a su lugar. A su lugar. Muy bien, pues muy apañado. Venga, ahora vamos con el ejército, bueno, con el ejército, vamos con Grecia, ¿vale? Tenemos aquí a Grecia. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a tirar 2 dadetes. Pues misma operación, 3 dadetes porque tiene aquí un ejército, con lo cual sería un +1, pero hay 2 guerras civiles, con lo cual este tiene que sacar 2 seises. Vamos a ver el estadounidense, ¿qué es lo que hace? Vale, el estadounidense pues tendría, pues nada, ha perdido, esta guerra civil la ha perdido por completo, ¿eh? La ha perdido por completo, con ese, incluso con el +1. Con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo primero, ¿qué es lo que pasa si se pierde la guerra civil? Pues venga, vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Bueno, pues entonces, como ha perdido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que hay que añadir un descontento a Estados Unidos, ¿vale? Hay que añadirle un descontento ahí, que se lo vamos a poner ahora mismo, ahora mismito. Un descontento. ¿Qué más cositas? Añado un descontento a la patria, ¿vale? Ya está. Y puedes elegir sufrir un éxito rebelde menos retirando tu ejército. O sea que si yo retiro el ejército, puedo sufrir un éxito menos. Puedo elegir sufrir un éxito menos. Ha tenido 3 éxitos, ¿eh? 3 éxitos. 3 éxitos. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, denme un momento. Vale, entonces, por cada éxito que ha tenido el rebelde, que ha sido 3, ¿vale? Hay que añadir un descontento, pues en este caso, a Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues evidentemente ha habido esta guerra civil, así que ha habido bajas para ambos bandos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a retirar el ejército para salvar todos los soldados que pueda. Entonces retiramos este ejército, lo ponemos por aquí y solamente va a sufrir 2 descontentos porque evidentemente Estados Unidos pues no estaba muy a favor de esta guerra y lógicamente pues no les gusta. No les ha gustado ni un poquito esta guerra y se le añaden pues aquí 2 descontentos, que esto nos va a venir a nosotros muy bien. ¿Qué es lo que ocurre ahora con las guerras civiles que hemos visto que han ganado pues estos rebeldes? Pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahora mismo, que como no hay ejército, ¿vale? Pues el gobierno ha sido derrocado, o sea, ya no es demócrata. Esto ya va mal, ya va mal, ¿vale? Ahora, como el rebelde ha vencido, el gobierno es derrocado, se convierte toda influencia en cubos de influencia del jugador opuesto. Y efectivamente, como no hay, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que hay que poner un cubito de influencia del bando contrario. Pues venga, vamos a poner por aquí la influencia del bando contrario, ¿vale? Lo ponemos aquí y ya lo dejamos bien apañado. Muy bien, más cositas. Ahora, eliminar el color de gobierno del propietario anterior, si está presente, que no está presente, ¿vale? No hay nada. Se coloca un marcador de descontento. Vamos a colocar un marcador de descontento. Estoy siguiendo la guía rápida, ¿vale? Ya os lo he enseñado antes, así que estoy siguiendo la guía rápida. Venga, ponemos aquí marcador de descontento y más cositas. Y quitar cualquier marcador de ocupación si no se aplica el punto 4, ¿vale? Pues ya está. O sea, perdón. El descontento me he saltado al punto 4, que es colocar un marcador de ocupación si los rebeldes disponen de ejércitos presentes. Pues no hay ejércitos presentes, no hay nada, con lo cual pues nada de nada. Si ninguno de los bandos ganó la guerra civil y no se eliminaron marcadores de guerra civil, se agrega un marcador de guerra civil hasta un máximo de 3, ¿vale? Quitar cualquier marcador de ocupación si no se aplica punto 4. A ver, cosas que se me pasó.
habíamos ganado 2 guerras civiles y teníamos 2 ejércitos. ¿Eso qué iba a implicar? Pues van a ser puntos de victoria, ¿vale? Que eso se me ha pasado y no lo he puesto. Pues va a ser un punto de victoria por haber ganado una guerra civil, ¿vale? Entonces, otro puntito de victoria, ¿vale? Que ponemos aquí por haber ganado una segunda guerra civil y 2 puntitos de victoria porque había un ejército en cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, tengo que poner solo un marcador de puntitos de victoria. Lo ponemos por aquí, ¿vale? Tenemos por aquí. Y con esto, pues mirad, pues ni tan mal. La verdad es que ni tan mal. Muy bien, muy bien. Pues fenomenal, fenomenal. Por cierto, no puse por el hecho de haber ganado. Se me ha pasado. Tenía que tener 3, no 2. Tenía que tener 3 puntitos de victoria. Debido a, no lo estáis viendo, pero vamos, eran 3 puntos, tengo 3 puntitos de victoria. 1, que ya venía por defecto en el propio escenario. 2, porque hicimos, si os acordáis, el plan quinquenal, que era la agricultura, ¿vale? Y como tal, pues me da pues un puntito de victoria. Y 3, ahora por el tema de haber ganado 2 guerras civiles y encima en ellos había pues 2 ejércitos. Si os fijáis en las reglas avanzadas, que los avances en el registro de progreso de victoria del ganador, ¿vale? Más 1 por ganar una guerra civil, como habíamos ganado 2, pues 2 puntitos de victoria, y más 1 adicional si el ejército propio estaba presente en el momento de ganar, que es lo que nos ha pasado, ¿vale? Pues ni tan mal, la verdad es que ni tan mal. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Aquí estaba presente, bueno, no estaba presente realmente Estados Unidos, con lo cual no va a perder el puntito de progreso, porque, ya os digo, no tenía ningún cubo ni estaba alineado con Estados Unidos, con lo cual, al no estar alineado, pues naranja de la China, no había ningún problema, no había nada que hacer. Una cosita que yo sí tenía que haber hecho, que lo voy a reducir ahora, es que cuando yo perdí esto de aquí, tenía que haber perdido un puntito de victoria debido a que había perdido pues esto de aquí, ¿vale? He perdido esa infraestructura, con lo cual me lo voy a restar, que eso se me ha pasado por completo. Bueno, pues ahora ya sí que queda todo bien, ya quedan todos los puntos bien marcados y bien hechos. Venga, pues vamos a continuar. Siguiente guerra civil. ¿Quién le toca ahora? Pues le toca... bueno, Grecia ya estaba. Se sigue quedando los marcadores de guerra civil. Venga, una cosita que no hice es que se me ha ido la pelotilla, es quitar, pues evidentemente esto ya se ha resuelto las guerras civiles, con lo cual pues estas de guerras civiles pues se van, ¿vale? Estos tokens se van y se quedan por allí. Muy bien, pues ahora quedaría pues ¿qué es lo que queda? Quedaría ya Israel, quedaría China, quedaría Vietnam y quedaría Indonesia. Pues empezaremos por Israel. Israel no hay absolutamente nada, ¿vale? No hay nada, no hay ni inversiones ni nada y está alineado con Estados Unidos. Así que solamente hay que tirar 2 dadetes. Está alineado, pero no completamente alineado, ¿vale? Hay que tirar 2 dadetes y vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, sale un 6. Eso significa que quita uno de los marcadores. Solamente uno de los marcadores de guerra civil. ¿Esto qué implica? Implica que el otro, pues los rebeldes, va a haber un empate, ¿vale? Hay un empate, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un empate? Porque se sigue manteniendo la guerra civil. Pues en caso de que haya empate, pues en este caso lo que hay que hacer es, en caso de empate, como hemos dicho, pues es agregar un marcador de guerra civil hasta un máximo de 3. Bueno, pues en este caso pues ha habido un empate, como hemos visto, ¿vale? Pues ya está, o sea, no se quitaría, es en caso de empate, estamos empatados. Estamos empatados, con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que hay que agregar una guerra civil, ¿vale? Se agrega se pone aquí una guerra civil, es lo que pone las reglas, ¿eh? Yo estoy siguiendo según las reglas. Aquí viene: si ninguno de los bandos ganó la guerra civil, ¿vale? Porque no la ha ganado, evidentemente, porque había que tener 2 éxitos y no se eliminaron marcadores. Ah, bueno, sí, se han eliminado. Vale. Vale. Entonces sí, lo he hecho yo regulero. Vale, entonces sí, ahora sí, que lo había entendido yo mal. Fenomenal. Pues queda esto ya apañado.
Las guerras civiles se quitan, los marcadores se quitan, todo bien, se queda como está, ya no hay nada más que hacer. Se agrega un marcador de guerra civil hasta el máximo, patatín, patatán. Vale, pues ya está. Pues ya está. Como no se ha ganado la guerra civil, pues no va a añadir un +1 a su puntuación, porque sigue habiendo guerra. Muy bien, pues vamos a la parte de Vietnam. Vamos a ver cómo bueno, Vietnam no, vamos a China. Venga, vamos allá. Venga, pues entonces vamos con China. Tenemos dos inversiones. Tenemos al ejército chino, ¿vale? Que no voy a sumar, en caso de victoria, no voy a sumar ese +1 de puntuación, porque es un ejército independiente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tirar 3 dadetes, ¿vale? 3 dadetes rojos, vamos a ver qué es lo que va a pasar, y tenemos un +3 de bonificador. Tenemos un buen bonificador o modificador, como queréis llamarlo. Venga, vamos a ver. Tenemos, pues a ver, ese no se ve, pero tenemos aquí todo éxitos, ¿vale? Tenemos un +3, acordaros, por 2 inversiones y por el ejército chino, que sí se le suma ese +1 y el dado, así que funciona tal cual. Entonces estos dos, pues estos dos se van, ¿vale? Había 2, pues se va. Hala, pues venga, pues para tu casa, colega. Ya que se va, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues 2 inversiones también que se van, ¿vale? 2 inversiones que se van. Lo vamos a quitar, lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Y más cositas. Tenemos esto, ¿vale? Esto que está aquí, fenomenal. Por una vez me está saliendo bien las cosas. Y ahora que he ganado, vamos a hacer pues lo de siempre. A ver, ¿dónde están las reglas? Esta leche. A ver, Perdonad que me estoy haciendo por aquí con las reglas, que ya me estoy haciendo por aquí un pequeño lío. Vale, pues por cada éxito rebelde nada. Dame un segundo. Bueno, pues empezamos. El país se alinea, ¿vale? Que se va a alinear. Por cierto, vamos a poner ahí. Venga, queda aquí alineado. Sumamos 1 porque hemos ganado esta batalla. Y como ya está completamente alineado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que es comunista, o sea, pertenece ya a la URSS. Así que fenomenal. Venimos por aquí y aquí. Muy bien. Ahora va a haber un descontento, eso sí, va a haber un descontento. Y ¿qué más cositas? Colocar un marcador de descontento si no está ocupado, ¿vale? Que no lo está. Con lo cual ponemos aquí un descontento, ya muchas cosas, aquí ya no me cabe. Este ejército de China también se va, ¿vale? Este ejército ya no nos vale para nada, así que vamos a ver si puedo poner yo por aquí. Venga, esto por aquí y este así, venga, ahí mismo. Muy bien, y ya estaría. Pues yo creo que si hay ejércitos presentes apoyando, patatín patatán, coloca un marcador de ocupación. Vale, o sea que ocupación. Tenemos que poner aquí uno de ocupación. Muy bien, pues fenomenal. Ponemos aquí uno de ocupación también, que eso se me ha pasado. Pues ya estaría, ¿vale? De todas formas, os indico en la página 4 la referencia de reglas, ¿vale? En victoria del gobierno, que es lo que ha pasado. Dice, el país se alinea, si aún no lo está, es colocando un cubo propio, ¿vale? Ya queda completamente alineado, así que se le añade ese cubo y con eso pues añadimos un disquito. Colocar un marcador de descontento si no está ocupado, ¿vale? Como no estaba ocupado, le hemos añadido aquí el descontento. Y después ya el tercer paso es si hay ejércitos presentes, que es lo que ha pasado, apoyando al gobierno, se coloca un marcador de ocupación y luego se retiran los ejércitos, ¿vale? Pues así es como lo hemos apañado. Fenomenal. Muy bien, pues venga, vamos a ir al siguiente, vamos a ir a Vietnam. Venga, vamos a Vietnam. En Vietnam, pues aquí tenemos pues al ejército francés, que va a ocurrir lo mismo. Aquí lo bueno es que no hay inversión, con lo cual solamente va a tirar pues va a tirar 3 dadetes, pero va a tener solo un +1. Va a tener un +1 por el ejército, nada más. Venga, pues entonces, cogemos, tiramos dadetes, vale, pues un +1, 5 +1 son 6, ¿vale? Con lo cual esto de aquí
se va, las guerras civiles se quitan los tokens, y al retirar los tokens, el ejército, bueno, vamos a ir poco a poco. Al retirar los tokens, vamos a hacer lo de antes. Pues ponemos por aquí, ¿vale? Esto viene aquí, otro cubito, y ya queda completamente alineado a Estados Unidos, ¿vale? Esto va a ser ya demócrata. Va a ser un país demócrata. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí, cogemos un disquito, lo ponemos por aquí, ¿vale? El ejército francés lo retiramos porque ya no nos haría falta. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a poner ahí, pues, uno de ocupación. Por cierto, me estoy quedando sin marcadores de ocupación, ¿eh? Me estoy quedando sin marcadores de ocupación. Venga, pues descontentos, ocupación y todo de todo. Ahora hay que sumarle un puntito de victoria a Estados Unidos porque ha ganado esa guerra civil. Ya tendría 5, sé que no estáis viendo, bueno, queda justamente a la izquierda del 6, ¿vale? Pues el 5, evidentemente. Y ya quedaría súper guay. Pues venga, ahora vamos con Indonesia. Ya con esto lo tenemos bien apañado. Indonesia, hay 2 inversiones, ¿vale? 2 inversiones, pero simplemente son 2 dadetes. No hay que hacer nada más. Pues se tiran 2 dadetes. ¿Y qué es lo que va a pasar? Venga, tiene un +2. Pues, a ver, aquí pues tenemos lo mismo de antes. Va a haber un empate, es decir, se quita una guerra civil, las 2 investigaciones se van. Perdón, investigaciones. Es que he visto aquí investigación y ya sabemos que es inversión, ¿vale? Se van y una de las guerras civiles se va y ya está. Y no va a ocurrir absolutamente nada más. Pues quedaría esto así. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ya hemos visto guerras civiles, hemos visto cómo se resuelven, hemos visto cómo han cambiado de alineamiento, cómo han cambiado muchas cositas. Es que esto ha sido la pera limonera. Aquí está avanzando también pues el comunismo, ¿vale? En Grecia. En Israel se le ha complicado un poquito el tema a los americanos, al igual que en Indonesia, ¿vale? Pero bueno, no se le han puesto, de momento no se le han puesto ningún descontento ni nada. Aún nos queda mucho turno 1, como veis el juego es muy largo, pero al final compensa, ¿vale? Y como veis tiene muchas cosas, es bastante profundo el juego, tiene muchísimas cositas, hay que mirar mucho las reglas. Acordaros que las reglas pues no andan muy allá, pero las referencias al final ayudan bastante, ¿vale? Ayudan bastante. Bueno, lo voy a dejar aquí. Daros las gracias, como siempre, por estar ahí. Daros las gracias por seguirnos. Y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos. Y por aquí, por YouTube, evidentemente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.